Muy buenos días, mi gente linda. Les habla su pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la Iglesia Puerta de Libertad. Hoy pues estamos a esta hora, producto que la electricidad pues nos obliga siempre a estar variando las horas y la verdad que se ha convertido en un problema para nosotros. Pero de cualquier manera estamos en vivo, en directo, a través de las redes, distintas redes sociales, Instagram, Facebook y más tarde pues en diferido el YouTube. Así que toda esa gente linda y hermosa que se está conectando, que está conectada, ahorita vi por allí que estaba conectado el evangelista y amigo, gran amigo de esta casa, Carlos Gil. Saludos, hermano, bendiciones para tu vida, para tu familia, todos los que están conectados contigo. Y la verdad que es motivo de satisfacción pues poderte saludar a ti, a todos los que están contigo, igualmente a toda esa gente linda que a través de las distintas redes de Estados Unidos, Chile, Colombia, todos esos países donde hay gente pues que forma parte de esta iglesia. Definitivamente son líderes que están por distintas partes del mundo, pero que nunca van a dejar de ser de esta casa. Esta es su casa matriz, por decirlo de alguna manera, su casa, su cobertura ministerial, porque su cobertura espiritual es el Señor. Así que bueno, un saludo, un abrazo, un beso para toda esta gente hermosa que a esta hora pues está conectada. Estamos compartiendo una serie de enseñanzas donde el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, le viene hablando a todas las iglesias. Hemos estudiado Gálatas, Efesios, Romanos, Corintios. Hoy vamos a tratar pues de compartir la última parte de esta serie de enseñanzas. El apóstol Pablo, creo que en esta carta da todo lo que él quiere dar, todo el mensaje que él quería dar, pues creo que lo vierte en esta carta de los Filipenses de una manera muy clara, concisa, y vamos pues a compartir esta poderosa epístola a los Filipenses, esta carta a los Filipenses, que por lo demás pues es una carta que no es muy larga, apenas tiene 4 capítulos, pero que en ella el apóstol Pablo pues dice verdades tremendas, y yo quiero en esta mañana que este mensaje llegue no solamente a las personas que recién convertidas o a las personas que tienen tiempo, sino también a ministros que comparten la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y a modo de reflexión, hemos visto contrapartes acerca de lo que nosotros estamos predicando, y es normal, es común, corriente, pero que yo soy de los que piensa que siempre debemos estar centrados en el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia es Yahshua Mashiach. La gloria de la Biblia es Yahshua Mashiach. El motivo, la motivación de la Biblia, de las Escrituras, es Yahshua Mashiach. Yo creo que eso debe quedar claro. Entonces, Pablo en esta carta pues tiene un subtítulo, y así hemos titulado el mensaje de hoy: Prosigo al blanco, porque es un título que además de ser un título, es una verdad verdadera que el cristiano debe vivir en su vida. Proseguir siempre al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Y eso es lo que Pablo comparte con los filipenses. Entonces le damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos pues compartir su santa y bendita palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe, quien hable a través de nosotros,
para que la escritura que se va a poner pues salga con poder y con gloria y no vuelva vacía, como dice la escritura. Jamás va a volver la escritura vacía, la palabra vacía. Siempre va a ser para lo que se ha enviado. Así que Pablo en esta carta a los filipenses comienza en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Lo hemos compartido, lo hemos dicho, que pareciera como que si uno estuviera predicando el mismo mensaje, pero no es así, no es la intención. La intención es ver las distintas maneras como Pablo habló lo mismo a diferentes iglesias. Siempre fue el mismo tema porque era para dar seguridad, para que los hermanos en Cristo se sintieran que estaban siguiendo la verdad verdadera. Entonces Pablo les dice aquí: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Una seguridad en la predicación de Pablo, una constante en Pablo, era hablar de la salvación en Cristo Jesús, de la justificación en Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo predicaba. Y si usted busca los otros apóstoles, van a escribir lo mismo. Van a escribir acerca de Yahshua Mashiach, acerca de la salvación, acerca del reino de Dios, acerca de la salvación del reino de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Miren, hermano, si nosotros desglosamos todo este pasaje, podríamos estar aquí muchísimos días testificando de esto que Pablo está escribiendo acá. Dice: guardado de los perros. ¿Quiénes eran los perros? Los perros eran los paganos, la gente que no estaba bajo pacto, la gente que un perro significaba una cosa muy baja para los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces a los paganos ellos los comparaban con los perros, una cosa despreciable. Entonces por eso dice aquí: guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Malos obreros no quería decir que eran necesariamente malos, sino que no tenían el fundamento de en lo que ellos trabajaban, para lo que ellos conocían. Era un trabajo que Pablo lo tomó, pues hermano, ya lo vamos a ver, lo puso a un lado y ya lo vamos a ver, como Pablo lo habla en esta carta. Dice: guardados los perros, guardados los malos obreros, guardados los mutiladores del cuerpo, haciendo una alusión directa a lo que significaba la circuncisión en la carne. Entonces Pablo, luego de haberlo conocido, de haberlo vivido, de haberlo predicado, de haberlo tenido como una gran verdad en su vida, ahora lo identifica como mutiladores del cuerpo. O sea, es una marca, es una mutilación. Usted sabe que la circuncisión era un corte que se hacía en el prepucio del hombre, de su órgano genital masculino. Se le hacía un corte y Pablo lo llama mutilación del cuerpo. O sea, al llamarlo mutilación del cuerpo, lo está enfocando como que era algo ya innecesario, que ya no había por qué hacerlo. Entonces dice: porque nosotros, refiriéndose a los salvos en Cristo, a los nacidos de nuevo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Yahshua Mashiach, no teniendo confianza en la carne.
¿Ves? No teniendo esa circuncisión en la carne como el elemento fundamental que iba a regir en sus vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea, los que hemos conocido a Cristo Jesús, hemos circuncidado nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos la condición de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros somos los que hemos nacido de nuevo. Tenemos en Yahshua Mashiach la condición espiritual para poder tener comunión con Dios. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, tenemos una condición espiritual, tenemos vida espiritual. Nuestro espíritu ha recobrado vida, y cuando recobra vida, la naturaleza de Dios fue impartida a ese espíritu. Y a través de esa vida espiritual tenemos comunión con el Señor. No solamente tenemos salvación para ir al cielo, sino para tener una comunión permanente con ese Padre Celestial. Y todo lo que salga como producto de esa vida espiritual para adorar a Dios, Dios lo recibe. Te lo digo porque no solamente tener una comunión en la Escritura, poderla leer, poderla predicar, poderla exponer, sino también a través de los cantos, los himnos, las danzas. La gente dice, bueno, que en la Biblia las danzas no son bíblicas. Déjame decirte algo. Hay muchas cosas que el Hijo de Dios hace para adorar a Dios que sale de su corazón, sale de la vida espiritual que tiene y no están señaladas en la Biblia. Por ejemplo, una persona que lave los baños en una iglesia, ¿qué cree usted? ¿Por qué lo hace? Lo hace para su Señor. Y ahí no está registrado en la Biblia. ¿Deja de ser eso adoración? No, eso no deja de ser adoración, porque sale del corazón. Pablo lo escribe en Colosenses 23, creo que es 23:3. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Entonces, todo lo que salga producto de esa vida espiritual que tú tengas, que no esté en desacuerdo o no esté alineado a la palabra, ok, tú lo debes apartar. Pero toda manifestación genuina de adoración que salga de ti, tú lo haces para tu Señor. Entonces no podemos decir, bueno, encerrarnos cuando la palabra nos dice que hemos sido libres, libertados. Hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha dado esa libertad para adorarle. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro Señor. Todo lo que salga de esa vida espiritual, de esa comunión que nosotros tenemos con Dios, mientras esté marcada dentro de los parámetros de lo que es la santidad, porque no podemos ir a adorar a Dios, por ejemplo, culturalmente, con costumbres paganas, con costumbres diabólicas, no. Nosotros podemos impactar las culturas a través de la palabra de Dios de una manera santa, a través de los principios de la palabra. Lo hizo Jesús cuando se subió en la barca a pescar con Pedro. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Lancen las redes, no si hemos pescado toda la mañana. Impactó su cultura. Tú eres pescador, vamos a pescar. Resultado, ya todos sabemos cuál fue el resultado. Un milagro gigantesco y ahí quedó, ¡pum!, impactado Pedro. Se vio en la condición en que estaba. Vete de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces, cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, somos la verdadera circuncisión. Hemos entrado en los pactos con Dios. La vida espiritual que ha nacido en nosotros nos permite poder comunicar, poder estar en la presencia de Dios 24 horas al día, a través del sacrificio redentor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Entonces, Pablo se los está diciendo aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Esa es nuestra gloria. El sacrificio redentor en Cristo Jesús. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Pablo, lo que era Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, en la ley, en la justicia que ellos creían que estaba en la ley. No hay que malinterpretar el texto. No es que la justificación viene por la ley. No, la ley no te justifica. Cuando tú crees que la ley te justifica, hermano, la justificación por la ley, mira lo que te voy a decir, la justificación por la ley anula la justificación que te da Yahshua HaMashiach. Por eso es que tú no puedes vivir bajo la ley y tener a Yahshua HaMashiach. La ley te muestra que eres pecador. Te instruye para que no pecas, pero pecas. Por naturaleza pecas. ¿Por qué? Porque traes una naturaleza pecaminosa. Ese pecado que vienes arrastrando, la ley te lo señala. El pecado que tú cometes, la ley te lo señala, no te justifica. Ah, pero es que tengo a Cristo que me justifica. Espérate un momento. Si el sacrificio redentor de Cristo Jesús, del Yahshua HaMashiach, te justificó, ¿para qué te sirve la ley? Si la justificación que te da Yahshua HaMashiach perdona todos tus pecados, ¿qué pecado te va a mostrar la ley? Entonces pareciera que tenemos a Jesús como un amuleto o como la figura del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío, le expiaba durante un año los pecados a ellos porque tenían que quitarse el pecado para Dios poder hablar con ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sumo sacerdote presentaba la sangre del macho cabrío y entonces le limpiaba, expiaba el pecado por un año. Cuando el sumo sacerdote salía de presentar esa sangre, cuando salía de ahí para adelante, ellos empezaban a pecar. Hasta que terminar el año para volverse a quitar el pecado, para que el Señor les volviera a expiar el pecado. Eso fue lo que se eliminó, hermano querido. Yahshua HaMashiach quitó el pecado. Si Yahshua HaMashiach quitó el pecado, ¿cómo es que tú pretendes todavía vivir por la Torah que te enseña el pecado? Estás anulando el sacrificio redentor. No lo puedes tener para que cuando tú peques, Yahshua te quitó el pecado. No, lo que estás es anulando la gracia, el sacrificio redentor en la cruz. Y entonces quieres vivir por la ley. Porque la ley fue lo que Dios le dio al pueblo judío. Sí. Eso es verdad, se lo dio a ellos. Pero el conocimiento que tú y yo debemos tener de Yahshua HaMashiach lo hemos estado estudiando todo este tiempo. Te lleva a clarificar la verdad bíblica. Tú no puedes vivir bajo la Torah y tener a Yahshua HaMashiach como tu Salvador. No puedes tener los dos, ya te lo estoy explicando. Uno anula al otro. Ah, pastor, pero fue que Jesús dijo que la ley no había pasado. Claro que no ha pasado. Porque mientras el mundo sea mundo y Él no haya regresado, la ley va a estar vigente ¿para quién? Si quieres lo busca en la Biblia. Para el pecador, para el vagabundo, para el que viola la ley. ¿Por qué? Porque la ley te va a estar señalando que eres un pecador. Pablo lo explica, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Yahshua, a Mashiach. Entonces, mientras hayan pecadores en el mundo, la ley va a estar siendo ayo para los pecadores para llevarlos a Jesús. Cuando llega a Yahshua HaMashiach, lo reconoce, acepta el sacrificio redentor
Para esa persona, hermano querido de mi alma, murió la ley. La Torá para él desaparece. ¿Por qué? Porque lo que te señala el pecado, Yahshua Masías se lo llevó en la cruz del Calvario, el pecado. Si se lo llevó todo, ¿cómo es que todavía tú vives bajo la Torá que te está diciendo que eres un pecador? Y si no quieres a Jesús, sino que quieres vivir bajo la Torá, entonces no estás reconociendo a Yahshua Masías como tu Salvador. No eres salvo porque la Torá tampoco te salva. Eso es lo que está planteado. ¿Por qué hemos querido una vez más enfatizar en esto? Porque hay ministros, hermanos, del Evangelio, del Reino, que están haciendo un daño terrible y se hacen llamar ministros del Señor. Esta verdad, ¿quién la puede negar? ¿Quién puede negar que el sacrificio redentor de Cristo Jesús, de Yahshua Masías en la cruz del Calvario, quita el pecado? Si te quita el pecado, entonces la Torá no puede señalarte, no puede instruirte de que eres un pecador. Tiene que reconocerlo. Que ese sacrificio me quitó el pecado. Y si me quitó el pecado, la ley ya no me puede señalar, porque sería una gran contradicción. Eso no puede ocurrir. Entonces nosotros los que tenemos la verdadera circuncisión en nuestro corazón, somos, dice Pablo acá, los verdaderos obreros que trabajan para el Señor. Entonces no podemos tenerla a Yahshua Masías como el sacrificio de expiarnos el pecado. No, Él lo quitó todo el pecado. Entonces, lo que pasa es que las personas que viven bajo la Torá no ven el pecado en el que están, y que la Torá todos los días se lo está señalando. Te pongo un ejemplo tremendo. Juan 8, creo, Juan 8:3. La mujer adúltera que le llevan a Jesús. Inmediatamente cuando yo estoy diciendo esto, mucha gente dice, pero ¿qué ese pasaje no está en la Biblia? No, en la Biblia está. Lo que dicen es que no está en los originales, que eso está ahí, está, como tú lo quieras poner. Si es un pasaje alegórico, está allí. El canon bíblico lo acepta, y ahí está. Ellos le traen la mujer adúltera al Mesías. El Mesías le dice, bueno, ellos le dicen, aquí está esta mujer adúltera, la encontramos en el acto. Moisés nos manda en la ley a que la matemos porque la encontramos en el acto. ¿Qué opinas tú? Mira, la intención no era matar a la mujer adúltera, la intención era matarlo a él. Que él violara la ley para poderlo matar. Pero Jesús era sabio. Jesús no le podía decir a ellos, bueno, no la vayan a matar que yo la voy a perdonar. Ellos iban a decir, pero bueno, estás violando la ley y tú no eres Dios para perdonar pecado. Aparte de sabio, Jesús era astuto. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo enfrentó con la gran verdad que tiene que enfrentarse todo el que predica la Torá hoy. Todo el que predica la Torá tiene que enfrentar esta verdad que enfrentaron los fariseos delante de Jesús cuando le trajeron a la adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? El que de ustedes esté libre, que lance la primera piedra. Lo enfrentó con su verdad. Le dijo, todos ustedes son unos violadores de la Torá. Y vienen aquí a que yo condene y les dé permiso para que ustedes maten a esta mujer. Bueno, si ustedes están libres de pecado, lancen la primera piedra y la matan. ¿Qué pasó? Que se fueron todos. Reconocieron el estado en que estaba, y de eso se trata este mensaje. Reconocer la condición que tenemos delante de la Torá. Y la condición que debemos tener en Yahshua Masías para poder ser salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado que te señala la Torá, del pecado que te señala la ley, del pecado que está inmerso en el hombre desde el huerto del Edén para acá, que es producto de la alta traición que el hombre cometió contra Dios y que se metió allí.
ilegalmente, pero se metió y ahí está. Entonces, todas estas cosas debemos clarificarlas, hermano. O vivimos por el sacrificio redentor de Cristo que nos quitó el pecado, o vivimos bajo la Torá. Pero bajo las dos no podemos vivir. Hay un pueblo, Pablo lo está señalando aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Hay una gran verdad, que bueno, es que yo he aprendido mucho de la Torá y todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo sé del Antiguo Testamento, entonces solamente por predicar a Cristo, ¿dónde va a parar eso? Te lo acabo de ver, ¿dónde fue a parar lo de Pablo? Porque Pablo estaba en mejor condición, creía él que estaba en mejor condición que los del camino. O sea, si alguien se podía gloriar de la carne, este era Pablo. Aquí te lo dice, aunque yo también tengo de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo está reconociendo allí su condición. Y se nos dice, circuncidado al octavo día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, era celoso porque Pablo creía que bajo la Torá le estaba sirviendo a Dios y Dios le quitó el velo. Yahshua HaMashiach le quitó el velo y la Escritura dice que cuando actualmente leemos la Escritura a Moisés, todavía está el velo puesto. Hermano querido, ¿hasta cuándo vamos a estar los hijos de Dios, unos predicando Torá y otros predicando a Cristo? Estamos anulando el sacrificio redentor de Cristo. No lo puedes tener como un amuleto. No lo puedes tener para que cuando peques te quite el pecado y tú seguir viviendo bajo la Torá. No puedes, hermano querido. Tu salvación está entera de juicio, porque si tú no tienes a Jesús, si tú no crees que Jesús te quitó el pecado, entonces no eres salvo. No tienes libertad. Vives bajo el yugo de esclavitud del pecado. Pero cuantas cosas eran para mí, dice Pablo, ganancia las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, mira lo que dice Pablo aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La semana pasada vimos cómo Pablo le pedía al Señor que le revelara, que nos diera espíritu de sabiduría para poder conocer al Mesías. Los hijos de Dios no podemos seguir creando en las redes sociales la división que estamos creando, hermano. Y yo, cuando te digo esto, no es que yo me estoy metiendo aquí como un salvador, como alguien que se quiere meter en cosas que... No. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Salvando mi responsabilidad delante del Padre. Porque no podemos seguir levantando un pueblo bajo dos aguas. O somos hijos de Dios por Cristo Jesús, o vivimos por la ley. Pero en las dos no podemos. No podemos porque anulamos una de las dos. Una la anuló Cristo en la cruz del Calvario, pero los hijos de Dios lo quieren tener como un amuleto. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira ya cómo Pablo hablaba de Yahshua HaMashiach. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ese conocimiento que tú tienes del Antiguo Testamento, de la Torá. Te voy a decir una gran verdad. Tú no tenías más conocimiento de la Torá que Pablo. Perdóname si te estoy diciendo una verdad que te está moviendo el piso. Tú no tenías más conocimiento que Pablo. No es como dice la gente que Pablo aquí lo que se está refiriendo es al legalismo judío. No, Pablo está identificando lo que él era. Ahí no está identificando ningún legalismo judío. Pablo está diciendo aquí lo que él era. Judío, fariseo, de Israel, de Benjamín, de la descendencia de Benjamín. Toda la condición en la que Pablo estaba. Eso no es legalismo judío.
¿Ser fariseo era legalismo? No. ¿Ser de la tribu de Benjamín era legalismo? Claro que no. Era una verdad. Entonces, Pablo lo está poniendo a un lado por el conocimiento y el amor de su Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganarme a Cristo. Para poder mostrarle al mundo lo que significa tener el amor de Cristo, tener al Salvador, haber descubierto la verdad de la cual Yahshua Mashiach decía que era. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque los que viven bajo la ley, los que viven bajo la Torah, tienen su propia justicia en las obras de la ley. Dios no justifica a nadie por la Torah. No me voy a cansar de decirlo 1.000.000 de veces para ver si el Señor te remueve lo que tienes en la cabeza, hermano querido. No hay justificación por la Torah. Si tú vives bajo la Torah, no tienes la salvación. ¿Cómo quieres que te lo diga? Ahí está, búscalo. ¿Qué es por la ley? O sea, su propia salvación o su propia justificación era a través de la ley. Sino la que es por la fe en Yahshua HaMashiach. La justicia que es de Dios por la fe. Más claro, imposible. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira hasta dónde quería llegar Pablo. Quería tener un conocimiento muchísimo más allá del que ya tenía, del que había descubierto en Jesús. Hasta el punto de poder llegar a vivir la aflicción de la muerte de Yahshua HaMashiach. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto no se trata de esto. Nosotros no somos perfectos, somos perfectibles, pero no somos perfectos. Cometemos errores, porque esa es la otra que vive la iglesia. La iglesia, los hijos de Dios, unos con otros, señalándonos los errores, las fallas que tenemos. Si tú te pones a enumerar las fallas que yo tengo y las que tú tienes, tú sabes dónde vamos a terminar, de cabeza en el mundo. Allá vamos a ir a terminar. Eso no es evangelio. Bajo ninguna circunstancia es evangelio. Ni tú vas a ser juzgado por los errores que yo pueda cometer, ni tú vas a ser juzgado por los errores que tú puedas cometer, que yo pueda cometer. Tú serás juzgado por tus errores y yo por los míos. Pero nadie, al menos que sea un justo juicio que tú te puedas hacer de las cosas, podrás compartirlas, podrás llamar a la persona y hablar con ella. Mira, estoy notando esto y esto, mi hermano querido, ¿qué pasa? Corregirnos unos a los otros. Eso es lo que la Biblia me manda. Que los débiles en la fe sean corregidos con amor. Y no crear un conflicto en una iglesia, en una congregación, en la vida de una persona porque tú le ves algo que está haciendo mal. Por favor, hermano. Eso es un juicio que tú te estás haciendo de otra persona. Y lo tuyo, bien lo dice la Escritura. Si le vas a sacar la paja a tu hermano que está en el ojo, mírate la viga que tú tienes en el ojo. Eso te lo dice la Escritura, pero ese no es el tema. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo sabía que Yahshua lo había llamado y estaba corriendo una carrera ministerial. Y estaba esforzándose, sin mirar para los lados, sin mirar los prejuicios que podía tener en su carrera, sin mirar al hermano que iba corriendo con él, mirando puesto los ojos en Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Quién ha alcanzado la perfección? Aunque en Cristo Jesús
tenemos una perfección. ¿Por qué tenemos una perfección en Cristo? Porque Dios nos ve a través de Él. Perfecto. Sin mancha, sin pecado. Así es como Dios te ve. Y puedes tener condición 24 horas al día con Él. ¿Por qué? Porque te dio la condición espiritual. Te revivió. Le dio vida, es la palabra correcta, a tu espíritu. Y puso a Él ahí sus leyes y sus mandamientos, su naturaleza, para poder tener comunión contigo. Si tú no tienes esa naturaleza, si tú no tienes vida espiritual, que no te la proporciona nada, sino el sacrificio redentor de Jesús en la cruz, entonces tú no puedes tener comunión con Dios. ¿Crees que estás teniendo comunión con el Señor? ¿Crees que estás trabajando para el Señor? Como Pablo. Pablo estaba haciendo un trabajo tremendo para el judaísmo. ¿Y qué pasó? Muchos están en esa condición. Te lo dije la otra vez. Muchos andan montados en un caballo tratando de matar la iglesia hasta que tuvo el encontronazo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento. Hacia allí debe estar nuestra mirada. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yahshua Hamashiach. Así que todos los que somos perfectos, ¿te estás fijando cómo si hay perfección en nosotros? ¿Por qué? Porque en Cristo, en Yahshua Hamashiach, somos perfectos. Esto mismo sintamos, los que estamos en Yahshua Hamashiach, que creemos en el sacrificio redentor, debemos predicarle a los hermanos en Cristo, porque de alguna manera ellos dicen que son hijos de Dios. Tienen la Torah y tienen a Cristo, pero yo no sé cómo lo hacen. Pero bueno, yo no quiero decir que este no es hijo de Dios por esto, no. Yo te estoy señalando la condición para ser hijo de Dios. Hay que creer en el sacrificio redentor. O crees en el sacrificio redentor o crees en la Torah. La decisión es tuya. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando la iglesia nació, ¿qué fue lo que los judíos empezaron a hacer? Esto que yo te estoy compartiendo. Creían que al sacrificio redentor del Mesías en la cruz le hacía falta algo. O sea, Dios encarnado no lo hizo perfecto, ni Jesús lo hizo perfecto. Le hacía falta algo. Y ellos creían, ¿tú sabes qué era lo que ellos creían? Número uno, que tenían que estar circuncidados, que tenían que guardar la ley para que aquello aplicara. Eso aplica porque ese sacrificio fue aceptado en el reino de Dios. No le hace falta nada, ni nadie le puede quitar, ni nadie le puede añadir. Esto es ABC del Evangelio, pero hay que mostrárselo a la gente que quiere vivir por la Torá. La Torá no te salva. La Torá no te quita el pecado. Te quita el pecado Yahshua Hamashiach, el sacrificio redentor. Y si tú lo crees, entonces ¿para qué vives por la Torá? La Torá está siendo anulada por el sacrificio redentor, porque la Torá te enseña el pecado. Y Yahshua te lo quita. ¿Y qué prefieres tú? ¿Que te lo señalen o que te lo quiten? A ese sacrificio no le hace falta nada, absolutamente nada, hermano. Fue perfecto. Y Pablo lo entendió. Y Pablo lo descubrió. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, hermano, definitivamente. Sintamos una misma cosa. No podemos seguir predicando los hijos de Dios una cosa y otros otra cosa. Por eso es que el mundo muchas veces no cree en nosotros. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí lo tienes.
¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que niegan el sacrificio redentor de Cristo. Pastor, es que yo no lo niego, pero es que yo vivo por la Torah y tengo a Cristo. No. Tú niegas a Cristo cuando dices que el sacrificio redentor en la cruz del Calvario no fue perfecto y te hace otra cosa, falta otra cosa para vivir por ella. Para corroborarlo, para darle, porque como Cristo era muy débil y era flaquito y no pudo. O sea, eso que dicen por ahí, eso no. No, mi hermano. Ese sacrificio fue perfecto. No me voy a cansar de decirlo. ¿Quiénes son los que andan por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo? Los que niegan el sacrificio redentor. Los que creen que les hace falta otra cosa para ser salvos. Los que se quieren circuncidar, los que quieren vivir por la Torah. Esos son los enemigos de la cruz, porque los enemigos de la cruz son los que niegan que la cruz de Cristo se llevó toda la maldición. La cruz era una maldición, o es una maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición se la llevó Yahshua HaMashiach. ¿Cuál maldición? ¿Dónde estaba esa maldición? Fue impartida al hombre en el huerto del Edén. Mira lo que dice Romanos 7, creo que es. El pecado que mora en mí. Porque lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, esto hago. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me podrá librar de esta ley de muerte que está en mí? Gracias sean dadas a Yahshua HaMashiach. Hermano querido, más claro, es imposible. El fin de los cuales será perdición. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los que están perdidos? Los que niegan la cruz de Cristo. Vivan por lo que vivan. Si no viven por el sacrificio redentor, están perdidos. Te lo está diciendo no el pastor Douglas, se lo está diciendo el apóstol Pablo. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahí está lo que Pablo te acaba de leer, que dice en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta muerte, esta ley que tengo en mi cuerpo, que me induce a hacer lo malo? Entonces, cuando me induce a hacer lo malo, esa ley que tengo en mi cuerpo, para complemento tuyo, la ley te dice, está malo, no lo hagas. Pero ¿cómo lo vas a dejar de hacer si está metido dentro de ti? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La Torah te mostró la condición, ok, ya la viste, lo tienes, ok, vamos a llevarte ahora para el que te la va a quitar. De resto no te lo puedes quitar, hermano querido. Tú me podrás hablar a mí de que los judíos, que la diáspora, tú me puedes decir todo. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, a Yahshua HaMashiach en tu corazón, si tú no reconoces el sacrificio redentor, estás perdido. Te equivocaste de camino. Porque la Biblia da testimonio de Yahshua HaMashiach desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19. Léelo, ahí está. Entonces, vamos a hacer una retrospección en nuestra vida, a ver qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos enseñando. Porque yo no puedo pensar de que yo reconozco el sacrificio redentor de Yahshua HaMashiach en la cruz y entonces, ya lo reconociste, entonces Yahshua HaMashiach me va a traer otra vez de vuelta a la Torah para que yo viva bajo la Torah. Esa es la contradicción más grande que un hombre puede tener en su cabeza. Porque más nadie la puede tener. El cual transformará el cuerpo de la humillación, quitará esa ley, ha quitado esa ley, porque el cuerpo todavía falta por ser redimido, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así va a ser nuestro cuerpo,
como el de Yahshua HaMashiach, como en la transfiguración. ¿Has leído la transfiguración? Cuando Jesús se transfigura delante de los que andaban con él. Así va a ser nuestro cuerpo, transfigurado, transformado. El cuerpo de Jesús estaba hecho, según los científicos, de neutrinos, la última parte del átomo, que tiene la capacidad, un neutrino, de traspasar una pared de 1.000.000 de años luz de largo. Imagínate tú. Por eso los discípulos estaban encerrados, estaban temerosos, no asomaban ni un pelo, nada, todo cerrado, y Yahshua entraba donde ellos estaban. Su cuerpo glorificado se lo permitía. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Yo creo, hermano querido, que esta serie que hemos predicado acerca de Pablo, el ministerio de Pablo a los gentiles, cómo Pablo le habló a todas estas iglesias de lo que él había descubierto, de la nueva vida, de lo que había empezado a vivir. O sea, hizo una revisión a su vida, y no solamente que hizo una revisión, sino que valoró lo que había descubierto, lo que tenía al frente. Entonces Pablo decía, bueno, a mí no me importa nada, yo prosigo. Yo no, con todo esto que yo les estoy hablando, decía Pablo, no es que ya yo lo haya alcanzado. No crean que ya yo estoy en un nivel de que ya a mí no me hace falta nada. No, Pablo está diciendo, no es que yo lo haya alcanzado, pero me estoy esforzando para lograrlo. Estoy tratando de descubrir de una forma general a Yahshua HaMashiach, poder descubrir cada porción de su vida, para que cada porción de su vida se forme en mí. Y cuando esa porción de vida de Cristo yo la descubra y se pose en mí, entonces caminar en esa porción de verdad, y cada verdad que vaya descubriendo en él, caminar en cada verdad para lograr la estatura del varón perfecto, en el sentido del servicio. Porque si Dios te ve perfecto a través de Cristo, entonces la iglesia como varón, porque así lo llama la Biblia a la iglesia, varón, al hombre nuevo, al hombre regenerado a través del sacrificio redentor, así como lo llama la Biblia, para que ese hombre nuevo camine en todas las verdades que Yahshua HaMashiach nos vaya mostrando, porque para eso se te revela la verdad, para que tú camines en ella, para que tú tengas un estilo de vida diferente. Eres una nueva creación. Tú no lo has leído 2 Corintios 15, 45. Ahí te lo explica lo que es una nueva creación. Yo quisiera leértelo. Una nueva creación que está en Cristo Jesús. Y Pablo pues la señala. Dice que somos una creación que ha sido formada por el Señor, que en el Señor, 1 Corintios 15, búscala allí para que tú veas cómo Pablo habla en el versículo 45, dice la palabra de Dios. Así también está escrito, fue el hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Eso es lo que tú tienes adentro, si tienes a Cristo. Un espíritu vivificante que te vivifica, una ley que está dentro de ti, que te quita el pecado de tu cuerpo. ¿Tú me estás entendiendo?
Pastor, pero sé que ahí es donde está el pecado, pero la Biblia te manda a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y te da la herramienta que es la palabra de Dios para que puedas vivir por ella. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. En Adán todavía vive mucha gente. Hay hombres que viven en Adán. Cual el terrenal, tales también los terrenales. No han aceptado a Cristo. Cual el celestial, los que hemos aceptado a Cristo, tales también los celestiales. Tenemos ciudadanía en el reino de Dios en los cielos. Somos una nueva creación en este hombre llamado Yahshua HaMashiach. Más claro no te lo puede explicar la escritura. Entonces tú tienes que nacer de nuevo, tienes que convertirte en un nuevo hombre a través del espíritu de vivificante que es Yahshua HaMashiach. Él te da la condición, nadie más te puede dar la condición para tener vida. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es lo que te proporciona el estado espiritual para poder tener una comunión con Dios. No hay otra. No existe aquello de que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y va hasta la médula y ahí se produce la sangre, entonces limpió la sangre. No. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si tú no crees, si tú crees en la sangre que está en tu médula, bueno, o la sangre que está en tu cuerpo, ¿qué te puedo decir? La sangre de Yahshua HaMashiach quita el pecado. No hay otra cosa que la pueda quitar. El sacrificio redentor de Yahshua HaMashiach en la cruz del Calvario quita el pecado. Si tú le estás predicando a una persona para no quitarle el pecado, tienes un camino bastante escabroso por delante, pero bastante escabroso. Te has desviado del camino. Y Yahshua HaMashiach, si tú no te sabes este versículo, vamos a tener que orar por ti. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Palabras que no son palabras mágicas, son palabras reales. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Torá no te lleva al Padre. Si tú estás viviendo por la Torá, hermano querido, es mi responsabilidad decírtelo. Endereza el camino, porque el camino se llama Yahshua HaMashiach. El judaísmo no es el camino. Los judíos se tienen que convertir a Cristo. El judaísmo no es la verdad. Nada de eso te puede llevar al Padre. Nada de eso te puede llevar a la presencia del Padre. Nada de eso te puede dar vida espiritual. Nada de eso te da la condición para tú poder tener comunión con el Señor. Nada de eso te da la condición para poder alabar a tu Señor. ¿Quieres que te diga una cosa? Todas las religiones alaban a Dios. Todas. Ahora falta que esa alabanza llegue al cielo, a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los que adoran en espíritu y en verdad, esos son los que el Padre anda buscando. Los que tienen la condición espiritual, los que tienen vida en el espíritu, los que tienen la naturaleza de Dios en su espíritu, los que son lavados por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, esos son los salvos, esos son los que su alabanza llega al mismo trono de Dios 24 horas al día, a través del sacrificio redentor de Yahshua HaMashiach en la cruz del Calvario. No me voy a cansar de decirte. Pastor, es lo mismo. Pablo dijo que a él no le importaba predicar lo mismo. Y te lo voy a seguir predicando. Cada vez que el Señor me dé la oportunidad de predicar, para su gracia y su gloria, te voy a decir lo mismo. Entonces, pastor, ¿tenemos que predicar eso? No, yo predico muchas cosas. Muchísimas cosas predico. Cuando se me pone la lengua picante más todavía. Predico muchas cosas. Pero esta verdad verdadera, creo que
que está siendo soslayada a través de las redes sociales. Y yo creo que los hijos de Dios que tenemos esta verdad, Dios nos mandó a que contendiéramos fervientemente por esta verdad. Amén. Por eso entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo espero pues en esta serie de enseñanza haber aclarado humildemente lo que el Señor me ha dado. Te recuerdo que hemos estado a través de todas las redes, Facebook, Instagram, y al terminar pues este mensaje lo vamos a poner en el YouTube. Te recuerdo también que el próximo viernes a las 6:30 estará mi esposa en su programación entre nosotras, llevando la poderosa palabra del Señor. Y el próximo domingo, nuevamente acá, a las 8 de la mañana, si la electricidad nos lo permite, vamos a tener que ponernos un día de esto a las 3 de la mañana a hacer este programa, pero nos paramos. Porque la electricidad, si nos lleva hasta allá, lo vamos a hacer. El próximo domingo, a las 8, nuevamente estaremos con todos ustedes a través de las distintas redes sociales. Un abrazo, un beso a toda esa gente que nos está escuchando y déjame decirte pues que quiero desearte lo mejor. Quiero que el Señor te bendiga ricamente y grandemente y que de una vez por todas pues pienses en esa gran verdad que es Cristo Jesús y Yahshua Mashiach. Dios te bendiga. Será hasta otra oportunidad.